Bueno, buenas noches chicos, esperando que todos estén muy bien. Vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Esta sería la sesión número 7, si no estoy mal. Entonces, hablemos de sistemas de información gerencial. Y acá voy a explicar uno de esos aquellos informes que pueden ser bien interesantes para un gerente de comercio exterior al momento de querer realizar un proceso de internacionalización. Ese primero, ese sistema que vamos a ver hoy, es una investigación de mercados. En este caso, con un enfoque a nivel internacional, ya que lo que se va a buscar es encontrar un mercado, ¿cierto? Para poder vender nuestros bienes en el exterior. Entonces vamos a mirar diferentes variables que se deberían tener en cuenta. Entonces la primera es este estudio de mercado que les voy a enseñar a hacer. Esto basado en fuentes pues que ustedes pueden encontrar en Internet. Entonces, lo primero que un gerente de negocios internacionales o de comercio exterior debe tener en cuenta es la información del país. ¿Listo? Entonces, se necesita saber una información general y económica del país al que se quiere llevar el producto o servicio de exportación. Entonces acá se tendrán que mirar unos indicadores económicos de estabilidad política con el fin de determinar la viabilidad o no de llevar ese producto, de poder internacionalizar en ese país. Como lo mencioné anteriormente, la información política del país para poder determinar qué tan estable o no es ese país preseleccionado para internacionalizar y qué variables vamos a utilizar, la política, la económica y la de población. Muy importante la información de la demanda, ya que necesitamos determinar si para ese producto que yo quiero vender en el exterior realmente existe una demanda en el país al que yo quiero ofrecer ese producto, ¿cierto? Yo necesito determinar si efectivamente lo que yo estoy pensando de que ellos lo van a comprar, efectivamente ellos lo están necesitando y lo quieren comprar. La demanda del potencial de cliente, aquí vamos a empezar a hacer un perfilamiento del cliente que está en el exterior con el fin de poder determinar cuáles son los gustos, preferencias que ellos tienen en ese mercado en específico. Importante el tema del canal de distribución, la forma y la manera en que yo voy a poder llevar mi producto a ese cliente final que está en otro país. Las variables que vamos a estudiar acá son la de estadística del comercio internacional y estudio de mercado internacional. La información de la oferta, así como mi empresa, ¿cierto? Que en este caso está ubicada en Colombia, quiere vender en el exterior en un mercado específico. En ese mercado específico yo también voy a encontrar no solamente competencia de otros países, ¿cierto? O del mismo Colombia que quieren llevar su producto allá, sino que voy a encontrar competencia local. Por ende, se debe realizar un benchmarking con el fin de saber cómo está la competencia y yo cómo puedo diferenciarme al momento de ingresar ese producto. La adaptación de los productos acorde a las especificaciones que exija ese mercado de destino, el tema de los precios, donde, así como lo vimos en anteriores sesiones, tengo que costear mi producto para posteriormente colocarle el precio final, en este caso, el precio final de exportación. ¿Qué variables voy a estudiar? Estadísticas del comercio internacional y el estudio de mercado internacional. Acceso a los mercados exteriores. Entonces, acá muy importante determinar la clasificación de la subpartida arancelaria. Hoy vamos a ver la importancia que esta tiene al momento de realizar un estudio de mercado internacional utilizando fuentes en Internet. El tema de los aranceles y de los impuestos, los cuales claramente van a afectar el precio final, por eso la importancia de poder si estoy arrancando en un proceso de internacionalización, ingresar con alguno de los países con los que se tenga un TLC firmado. Barreras no arancelarias, hacemos referencia a barreras como lo pueden ser las fitosanitarias
o las reglas técnicas del comercio que son diferentes a los aranceles, pero que claramente también pueden de alguna manera impedir el ingreso de los productos colombianos al exterior. Las variables a revisar son aranceles y barreras no arancelarias y los estudios de mercado. Y por último tenemos el transporte y la logística, en donde yo debo determinar cuál es el medio de transporte a utilizar, el embalaje de exportación más adecuado acorde a la normativa del país al que quiere ingresar. Las variables van a ser transporte y logística. Entonces, esas son, mis estimados alumnos, algunas de las variables que se deben tener en cuenta antes de, ¿cierto?, ingresar a un mercado internacional, porque en este punto, ¿cierto?, necesito hacer un estudio de mercado internacional. Acá lo estamos haciendo cortico, pequeñito, para que ustedes lo puedan entender, en donde se va a pasar un informe, ¿cierto? Y acorde a lo que se presente en ese informe, ¿cierto? Pues digamos que en este caso el gerente de comercio exterior va a determinar a qué país vamos a ingresar, ¿listo? Con ese producto de exportación. Dice acá que las fuentes de información son aquellos instrumentos de los que puede obtenerse la información necesaria para efectuar la investigación de mercados internacionales. Entonces nosotros no podemos ingresar o tratar de ingresar a un país del exterior sin tener previamente una información que sea analizada con el fin de tomar decisiones, ¿cierto? Que en este caso, pues sean las que está necesitando el gerente de comercio exterior para poder ingresar un producto o servicio al exterior. Hay unas fuentes internas y hay otras fuentes que son externas. En este caso puntual, mis estimados alumnos, vamos a hablar de fuentes secundarias, ¿cierto? Y vamos a hablar de fuentes externas, ¿cierto? Haciendo un pequeño estudio de mercado internacional, pues que no sea muy costoso. Obviamente, pues para que este estudio de mercado que vamos a hacer, pues salga bien, ¿cierto? Claramente se tiene que pues, hacer una inversión, sino que acá les quiero enseñar uno cortico que sé que nos puede orientar a dónde podemos exportar un producto. Entonces, algunas de las fuentes que se deben tener en cuenta, las páginas web, publicaciones, páginas web como lo puede ser la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Maro, Trademap, no sé si ustedes conocen algunas de estas, Market Access Map, Legiscomes, Legis Arancel Electrónico, Export Potential Map, Access to Markets, The World Factbook, Expansión. La idea es que podamos ver rápidamente cómo utilizar estas fuentes. Fuentes de organismos internacionales como lo puede ser la OMC, es importante, creería yo, que cuando uno está en ese tema de los negocios internacionales, estar leyendo constantemente eh, publicaciones, ¿cierto? Que tengan que ver, ¿cierto? Con pues, el tema que nos compete. Fuentes como el periódico Portafolio y La República, pues van a ser bien interesantes, ¿cierto? Como para seguir aprendiendo. Muy importante que dependiendo del sector donde esté mi producto o servicio de exportación, pues yo empiece a buscar esas fuentes, ¿cierto? Esas agremiaciones con el fin de ver qué están publicando ellos. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Vamos a ir aquí, digamos que yo quiero exportar productos del sector agropecuario. Entonces, la fuente a la que yo debo ir debería ser Asofrucol, ¿cierto? Que es el Fondo Nacional del Fomento Hortifrutícola, en donde seguramente yo podré encontrar qué es lo que está pasando en mi sector, ¿cierto? Y acá se podrán encontrar informes y estudios relacionados a comercio exterior y cómo, en este caso, se están fomentando las exportaciones de ese producto, del producto al que yo quiera vender. Entonces, es muy importante que yo me vaya a la agremiación de mi producto o servicio con el fin de saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuáles son las últimas tendencias, ¿cierto? Y de alguna manera cómo el gobierno nacional está ayudando a los empresarios de este sector a poder vender en el exterior. ¿Listo? Acá tenemos otra fuente que es Colombia Productiva. Entonces, acá en este caso, mis estimados alumnos, eh, empezamos a bajar y empezamos a mirar los diferentes sectores que hay. Entonces acá está dividido por agroindustria, manufacturas y servicios. Entonces hoy nos vamos a ir por el tema de frutas y sus derivados. A ver qué hay. Entonces acá esta fuente, ¿cierto?
Ustedes verán acá que es el sector de frutas y sus derivados, plan de negocios, ¿cierto? Visión a 2032, metas a 2032. Acá dice el tema, está hablando el tema de exportaciones. Entonces es muy importante consultar estas fuentes con el fin de saber qué es lo que está pasando y cuáles son las proyecciones que se tienen para vender en el exterior. Hoy nos vamos a centrar mucho en el tema del aguacate. Entonces yo le doy clic bajo el plan de negocios para tener en cuenta. Dado caso que yo necesite tener una asesoría muy puntual, pues acá tenemos el contacto, el teléfono, el correo, pues para que el empresario en este caso se pueda acercar y le puedan colaborar. Ahora, el tema de la clasificación de la subpartida arancelaria del producto, más adelante en sesiones que van a seguir posteriores a esta, pues ustedes sabrán la importancia que tiene, ¿cierto? En lo que respecta a la parte aduanera. Pero hoy, mis estimados alumnos, quiero que ustedes vean la importancia de la clasificación de la subpartida arancelaria al momento de realizar un estudio de mercado internacional. Entonces, vamos acá por partes. La investigación de los mercados internacionales, vamos a ir con las variables de información de la demanda y la oferta de transporte y logística. Entonces resulta que un empresario necesita saber, bueno, en dónde hay oportunidades de negocio para mi producto de exportación. Entonces, la primera fuente que se debería consultar es MARO, Mapa Regional de Oportunidades. Y yo acá lo tengo aquí abierto. Entonces, ustedes ven aquí un informe y estoy quiero revisar la información que hay respecto a cultivo de frutas tropicales y subtropicales. Acá podemos clasificar el tema de la piña. Entonces, donde aquí dice productos, no sé si ustedes pueden ver lo que estoy proyectando, ahí dice código de producto arancelario a 10 dígitos. Recordemos que en Colombia la clasificación de la subpartida arancelaria es a 10 dígitos. Entonces, es muy importante que yo tenga el código arancelario, lo incluyo allá y empiezo a revisar qué es lo que está pasando con esa subpartida arancelaria. ¿Listo? Entonces, estamos viendo acá los productos que son de frutas tropicales y subtropicales, ¿cierto? Vemos que el primero que está posicionado es, pensé que eran piñas, pero no, es aguacate, ¿cierto? Es el producto de este segmento que más se está exportando, seguido de la lima Tahití, de la gulupa, que es el maracuyá morado, de las uchuvas y los mangos. Entonces acá, mis estimados alumnos, ya empezamos a saber de que dentro de este segmento, dentro de este sector, el producto que más se está exportando es el aguacate. Dice acá que el principal destino de exportación es en el 2021, ¿cierto? Son los Países Bajos, lo que antes se conocía como Holanda. Reino Unido, Estados Unidos, España y Francia. Entonces tengamos presente, porque la idea es que cada fuente que nosotros vayamos mirando, pues cada uno pues vaya corroborando la anterior. Entonces vamos a centrarnos en el aguacate, ¿cierto? Y dice que se está exportando, que el principal destino de exportación son los Países Bajos. Entonces, para que vayamos teniendo eso presente. ¿Listo? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Esta fuente es totalmente gratuita. ¿Qué otra fuente nos va a permitir saber, ¿cierto? En dónde están las oportunidades de negocio para nuestro producto de exportación. Entonces, la siguiente fuente es Export Potential Map. Dice acá, identificando oportunidades de exportación para el desarrollo comercial. Entonces, ustedes ingresan, lo pueden colocar claramente en español, se inscriben, es una página totalmente gratuita y empezar a mirar, por ejemplo, acá Colombia, ¿cierto? En el mercado, en el mundo, ¿dónde están las oportunidades para Colombia? O los productos que más tienen oportunidad. Dice que el primero, según esta fuente, es café sin tostar ni descafeinar. Tenemos como segundo producto plátanos frescos y secos. Vamos a mirar acá, ¿cierto? A ver qué nos sale aquí respecto al tema. Vamos a ver si sale acá el tema de los Países Bajos.
A ver si sale aquí en este caso. Ah, mire, aquí tenemos los Países Bajos. A ver qué nos salen los Países Bajos. Entonces acá nos dice que también hay oportunidades en un 19% para flores, capullos frescos, para ramos y adornos, en un 34% para plátanos frescos secos, y dice que un 100%, lo están viendo ustedes acá, ¿cierto? Para la exportación de aguacate. Entonces dice acá en qué resultado nos arroja esta fuente. Los productos con mayor potencial de exportación de Colombia a Países Bajos son flores, para ramos, adornos, plátanos y aceite de palma en bruto. Flores, capullos frescos para ramos, adornos presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de 171.4. Esta fuente nos dice que hay más oportunidades para flores y capullos. Sin embargo, ustedes lo están viendo acá, que también tenemos oportunidades para el tema del aguacate. Entonces, continuamos. La próxima fuente que vamos a revisar es Trade Map. Dice acá que son las estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales, valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento y cuotas de mercado. Entonces nos vamos a ubicar acá. Esta también es una fuente totalmente gratuita, mis estimados alumnos, que no sé si alguno haya ingresado, pero si usted quiere saber datos de comercio exterior, pues una sugerencia es que usted ingrese a esta fuente. Entonces usted coloca acá aguacate, ¿cierto? Colombia, que es el país que está, el país que estamos evaluando, y queremos mirar a dónde se está exportando, ¿listo? Y efectivamente, como lo vimos en la primera fuente, también lo vimos en la segunda fuente, efectivamente Países Bajos es el país a donde más se está exportando ese tipo de productos, seguido de Reino Unido, de España, Estados Unidos y de Francia. Entonces, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos buscar a ver si sale, vamos a buscar acá, a ver si sale Países Bajos, ¿cierto? Con esta misma subpartida arancelaria, pero vamos a mirar el tema de las importaciones. ¿Por qué vamos a hacer esto, mis estimados alumnos? Porque sabemos que nuestro principal mercado para el aguacate es los Países Bajos, Holanda. Ahora necesitamos saber ellos a quién le están comprando esos aguacates. Entonces, primer país, o sea, nuestro primer competidor, ¿cierto? Sería Perú, ¿cierto? Nosotros vamos en segunda posición, ¿cierto? Posteriormente tenemos Chile, Sudáfrica, España, México. Entonces, nuestra principal competencia es Perú y Chile. Una ventaja que nosotros tendríamos respecto a los chilenos es que nosotros podemos hacer producción del aguacate Hass durante todo el año, mientras que ellos no lo pueden hacer porque ellos manejan el tema de las estaciones. Otra ventaja, en este caso, que tendríamos con Perú, es que Perú tiene que sacar su mercancía pasando por el canal de Panamá. Nosotros no lo hacemos porque nosotros teníamos salida hacia el Caribe, lo que puede hacer de que nuestros productos sean más competitivos. ¿Listo? Tenemos el tema de Legiscomex. Vamos a ver si me permite ingresar a esta fuente. Esta es una fuente bien interesante, ¿cierto? Que va a permitirles a ustedes también realizar estudios de mercado a nivel internacional, ¿cierto? Con el fin de poder identificar diferentes variables, ¿cierto? Que me van a permitir saber qué tan competitivo soy en el exterior. Entonces vamos a ver si me deja ingresar a esta base. Si no, entonces les quedaría debiendo eso. Entonces, espérenme acá un momentico, ingresamos acá, a ver si nos permite ver la información. Entonces, usted ingresa al tema de estadísticas, ¿cierto? Entonces, usted tiene que seleccionar exportación, pero que todavía no me sale. Entonces, esperemos un momento. Exportación. En este caso, vamos a escoger a Colombia, ¿cierto? Queremos ver lo que está pasando en el periodo de este año. En el periodo de este año, entonces, tenemos de enero del 2021 a septiembre del 2021.
es correcto. Entonces acá nuevamente tenemos que colocar la subpartida arancelaria. Entonces vamos a colocar 0,840. A ver si va saliendo. 0,80440. Entonces acá vamos a mirar la variedad hash y le vamos a dar a agregar y le vamos a decir que ejecute el reporte. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar todas las exportaciones que ha hecho Colombia, ¿cierto? De la subpartida 0,80440, ¿cierto? Que es la de aguacate hash al exterior. ¿Listo? Entonces acá nos sale el reporte y empezamos a mirar las diferentes variables. Entonces, país de destino. Entonces dice que el país de destino es mayor, es efectivamente son los Países Bajos. Entonces, nuevamente, cada una de las fuentes va corroborando a la anterior, ¿cierto? Entonces, se está vendiendo más a los Países Bajos y segundo es el Reino Unido, acorde a lo que vimos en las otras fuentes. Acá es importante mirar si queremos evaluar la competencia, ¿cierto? Podemos mirar la razón social del exportador. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el mayor exportador de aguacate? Dice que es West Sold Fruit Colombia. Esto es una multinacional, mis estimados alumnos, ¿cierto? Que vende este tipo de productos al exterior. Está Abofruit, que es otra de las empresas grandes. Entonces, ¿qué haría yo de empresario colombiano que quiero llevar el aguacate? Empiezo a hacer un benchmarking para mirar todas estas empresas que ya están vendiendo al exterior y que están muchas de ellas vendiendo a Países Bajos, cuáles son las fortalezas que tienen como para poder estar a la par de ellas y poder vender al exterior. Vamos a mirar otra variable. Venga, ¿qué otra variable podríamos mirar? Bueno, yo creo que con estas variables me parece que aquí quedó claro. La idea es empezar a mirar cada variable con el fin de determinar qué información me puede ser útil. ¿Listo? Entonces, continuamos. Ahora, si yo ya determiné, como lo vimos en las anteriores fuentes, que mi mercado de exportación seguramente está en Europa, porque vimos que se vende a Países Bajos, a Reino Unido, a España, yo tengo que empezar a mirar fuentes que ya me permitan conocer cada vez más ese mercado específico y cómo se comporta ese consumidor, ¿vale? Entonces, acá una fuente es el CBI, ¿cierto? Esta es una fuente que está en inglés, ¿cierto? Entonces, como lo hablábamos en sesiones anteriores, qué importante, la relevancia que tiene saber en este caso inglés, ¿cierto? Con el fin de poder entender a estos temas, porque en este caso tendremos que negociar en inglés, en este caso con los Países Bajos. Entonces, por ejemplo, yo ingreso acá, le coloco avocados, que es el aguacate en inglés, y acá dice The European Market Potential for Avocados. Entonces acá yo tengo un estudio de mercado de esta fuente que ya me va a permitir determinar cómo es el consumidor, en este caso, europeo como tal. Entonces aquí me habla de la descripción del producto, ¿cierto? Dice acá, what makes Europe an interesting market for avocados? ¿Qué es lo que hace a Europa interesante para el mercado de los avocados? Entonces la idea es revisar toda esta información, ¿cierto? Aquí me está hablando el tema de tips, ¿cierto? Para vender el aguacate, ¿cierto? Dice acá que cuáles son los países de Europa en donde más oportunidades de avocados existen para el tema de la venta de aguacates. Dice que Francia, Reino Unido, que lo habíamos visto en las anteriores fuentes, Alemania, España, que lo habíamos visto en anteriores fuentes, Holanda, que es a donde estamos apuntando ahí el tema de los Países Bajos. ¿Listo? Entonces ustedes siguen revisando acá. Entonces acá país por país están, usted puede encontrar la perspectiva de cómo vender allá. ¿Listo? Entonces está Italia. A ver qué otra información interesante vemos acá. Bueno, entonces la idea es empezar a revisar, ¿cierto? Y empezar a conocer un poquito más de ese consumidor, en este caso de los Países Bajos o en este caso de Europa como tal. Muy importante empezar a mirar la logística que se debe tener en cuenta para poder llevar el producto al exterior. Entonces usted acá una fuente que le puedo recomendar o sugerir
es el tema de ProColombia y que se miren los perfiles logísticos de exportación por país. Entonces, bajamos acá, ¿cierto? Empieza usted a mirar, ¿cierto? Cómo es la manera del acceso marítimo y aéreo. Empieza a revisar el informe, empieza a mirar el tiempo, en este caso, tiempo de tránsito aéreo, ¿cierto? Y marítimo, con el fin de que usted pueda mirar, en este caso, los diferentes días y eh, las diferentes rutas para llegar, en este caso, a los Países Bajos. Tengamos en cuenta de que el aguacate Hass sí o sí, ¿cierto? O no sí o sí, pero una posibilidad grande es que usted lo pueda llevar a través de medio de transporte marítimo, pero si es el aguacate verde, el grandecito, el que también consumimos en Colombia, aquí sí, sí o sí se tiene que llevar por medio de transporte aéreo. Entonces es muy importante aquí conocer el tema del embalaje, de cómo se ve empacar el producto con el fin de que llegue en perfectas condiciones al exterior. ¿Listo? Ahora, seguimos con nuestro estudio de mercado internacional y vamos a mirar el acceso a los mercados exteriores. Entonces, acá vamos a mirar varias cositas, ¿cierto? La parte de las barreras arancelarias. Entonces, si tenemos un arancel, ¿cierto? Con ese país que estamos negociando, mirar si bajo el acuerdo comercial, pues tenemos una reducción, ¿cierto? A esas aranceles para poder ingresar de manera más competitiva en ese país y mirar si los competidores, ¿cierto? Que yo tengo, que quieren vender mi producto, tienen TLC con ese país al que yo quiero vender. Entonces, si yo he determinado que mi mercado de exportación para el aguacate son los Países Bajos, acorde a lo que hemos visto anteriormente. Sé que mi competencia son Chile y Perú, entonces yo tengo que mirar si ellos tienen acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿cierto? Y cuáles serían las preferencias arancelarias que ellos tendrían. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las barreras no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas que tengo que cumplir acá en Colombia y tengo que cumplir también en el exterior, ¿vale? Entonces vamos paso por paso. Entonces yo necesito mirar cuáles son los requisitos que se deben cumplir en Colombia para sacar en este caso el aguacate Hass del territorio aduanero nacional. Entonces la primera fuente que traigo acá es el arancel de leyes. Ustedes también pueden utilizar el arancel de la DIAN, pero es que el arancel de la DIAN no tiene información para exportaciones, para importaciones sí la tiene. Esta es una de las ventajas que tiene el arancel de leyes. Ojo, Legiscomex, yo no sé si ustedes en la universidad tengan Legiscomex, ustedes saben que esa es una base de datos paga. Tanto Legiscomex como Legis, entonces acá si usted pues tiene el beneficio de la universidad, pues puede acceder a ella, si no, pues sí tendría que pagar para poder ingresar y revisar este tipo de información. Entonces, si yo quiero exportar aguacatejas, ¿qué debo cumplir en Colombia? Dice acá, certificado de inspección sanitaria CIS para exportación, certificado fitosanitario de exportación. Dice acá, cuota de fomento de los hortifrutícolas. Dice acá, inspección de productos hortofrutícolas, frutas y vegetales frescos. Plan fitosanitario para moscas de la fruta. Presentación y actualización de empresas exportadoras ante la Policía Antinarcóticos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Dice acá, registro de predios de producción de exportadores y de plantas empacadoras de vegetales para exportación de frescos. Entonces acá, conjuntamente con el agente de aduanas, se tiene que revisar cuál de todas estas observaciones que hay acá, todos estos vistos buenos, van a aplicar pues para mí como empresa al momento de sacar el producto del territorio aduanero nacional. El tema es de exportar fruta, no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿cierto? Y si estábamos hablando del aguacatejas, como lo vimos anteriormente, se tiene que tener previamente un visto bueno, precisamente de los predios, para, pues en este caso, pues las entidades gubernamentales miran cuál es el terreno de donde usted va a cultivar para sacar el aguacatejas. Entonces, eso es clave acá. Una vez, mis estimados alumnos, usted sepa que puede cumplir la normatividad acá, ahora usted tiene que evaluar si efectivamente la normatividad se puede cumplir en el país de destino, ¿cierto? Entonces, ¿dónde usted puede revisar esto? Hay varias fuentes, estas fuentes son gratuitas. La primera es Access to Markets, que me habla aquí de
esos vistos buenos, ¿cierto? Para poder vender, son Access to Markets y ITC Market Access Map, ¿cierto? ¿Cuáles son esos vistos buenos que se deben cumplir en el país de destino? Entonces acá tenemos Colombia, Países Bajos, le vamos a dar buscar, ¿cierto? Acá le vamos a decir aguacates, paltas, frescos, los demás. Vamos a darle los demás a ver qué nos sale en este caso. Entonces acá me está diciendo, ojo acá, dice que con las preferencias arancelarias que tiene el TLC con Colombia, el ingreso es del 0%, lo que nos hace a nosotros que seamos competitivos. Aquí estamos hablando de barreras arancelarias. Ahora tenemos que mirar las barreras no arancelarias, ¿cierto? Para mirar cuáles son las generales, ¿cierto? Cuáles son las específicas. Y cuando estamos hablando de específicas, tengo que tener en presente lo siguiente. Control de contaminantes en alimentos, control sanitario, controles fitosanitarios, etiquetado de alimentos. Vamos a enfocarnos en este. Entonces, acá esta información ustedes verán que también está en inglés, pero muy importante el tema del etiquetado, porque si ustedes saben que si no se cumplen con la normatividad, claramente pues no se va a poder sacar, no va a poder llegar la mercancía, o no así, no se va a poder llegar, ¿cierto? A ese país en el que yo quiero ingresar. Entonces, previamente a hacer la exportación, tengo que verificar y tengo que validar de que puedo cumplir primero que todo en Colombia y posteriormente que puedo cumplir en el exterior. Entonces, esta es una base de datos, pero que aplica únicamente cuando quiero ingresar productos a la Unión Europea. Si yo quiero mirar el resto de países, entonces la sugerencia es revisar Market Access Map para mirar qué información tenemos ahí. Vamos a hacer el mismo ejercicio, Colombia, Holanda y la 080440, que es la subpartida arancelaria. Recordemos que a nivel mundial los 6 primeros dígitos son iguales para todos los países, ¿cierto? Los productos para todos los países. En el caso de Colombia tiene que llegar a 10 dígitos. Entonces empezamos a revisar y efectivamente, como lo vimos en la anterior fuente, dice que hay una tarifa preferencial para Colombia del 0%. Entonces, esas son las barreras arancelarias, las no arancelarias. Ahorita vimos algo del tema del etiquetado, acá hay algo del tema del packaging, ¿cierto? El tema del empaque. Entonces acá me muestra cuál es la norma que se tiene que revisar con el fin de poder cumplir la norma que me exigen, en este caso, en los Países Bajos, en Holanda. ¿Listo? Seguimos avanzando en nuestra investigación de mercados internacionales y ahora necesitamos saber la información del país, ¿cierto? Del país al que yo quiero exportar porque yo necesito saber ese país qué tan estable es. Entonces, la primera fuente es de World Factbook, que la estamos viendo a continuación. Esta es una fuente que está en inglés, entonces usted puede encontrar acá geografía, las personas, sociedad, gobierno, economía, ¿cierto? Entonces usted acá puede revisar el tema de los indicadores económicos. Estos no están actualizados, están 2019, 2018, 2017, ¿cierto? Tratar de buscar los que estén más actualizados con el fin de poder tener esos indicadores y determinar si me conviene o no vender mi producto en ese país. ¿Listo? ¿Qué otra fuente tenemos? Una fuente que se llama el periódico La Expansión, o la fuente, la página de La Expansión, se llama datosmacro.com. Entonces, en este caso vamos a mirar el tema de los Países Bajos y vamos a mirar, temas, información muy puntual de ellos respecto a la capital, respecto al tema de la población, el tema de la moneda, ¿cierto? Y aquí vamos a mirar indicadores económicos. Estos, por ejemplo, están más recientes. Entonces, el tema del PIB anual, ¿cierto? Ustedes saben que el PIB me va a determinar cuál es la riqueza que tiene ese país como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí, aparte de darme el indicador, me da el tema de la explicación, lo que me parece bien interesante. Entonces, tenemos el tema del PIB, tenemos, a ver qué otro indicador que pueda ser importante, el tema del ranking de competitividad. Acá dice que está en cuarto puesto a nivel mundial. Eso me deja ver
lo fuerte, ¿cierto? Y lo bien posicionado que está este país. Tenemos el ranking de innovación, Países Bajos está en el segundo puesto. Tenemos la tasa de desempleo, por ejemplo, que es del 3,2%. Entonces, si estamos hablando de a nivel económico, se dice que este indicador, el tema de la tasa de desempleo, ¿cierto? El tema de la inflación tienen que estar por debajo del 10% con el fin que de alguna manera el indicador sea positivo. Entonces, tasa de desempleo 3,2%, eso quiere decir que está bastante bien posicionado este país. Vamos a mirar el tema del IPC que hace referencia al tema de la inflación, 2,4%, o sea que el país también tiene un muy buen indicador. Si se llega a comparar con Venezuela, que está en un alza del 1000%, podremos ver que este es un país que está bien, o sea, tiene sus indicadores económicos, muestran que esta es una economía que es totalmente sólida. Entonces es muy importante revisar una fuente como esta. Y tenemos otra en este caso que sería ISEX, que en este caso es una fuente española que también me va a permitir revisar información de interés del país al que quiera llegar. Entonces, en este caso es los Países Bajos, también me va a mostrar información de acceso al mercado, sectores de oportunidad, marco jurídico, fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto me va a permitir a mí tener claridad, ¿cierto? De ese país que quiero llegar, que en este caso son los Países Bajos. Entonces, mis estimados estudiantes, yo aquí estoy recopilando un sinnúmero de información, ¿cierto? Pero para poder presentar un informe, ¿cierto? Un informe gerencial que se le pueda enviar a un gerente de comercio exterior, un gerente de negocios internacionales, toda esa información tengo que recopilarla, ¿cierto? En ese informe que me permita determinar a cuál de los países que tengo preseleccionados yo voy a llegar con ese producto de exportación como tal, ¿cierto? Pues en esta investigación de mercados internacionales a través de Internet que vimos, la información del país, que fueron las últimas fuentes que vimos para mirar qué tan fuerte está el país, ¿cierto? En su economía, en su política, para ver si me conviene o no ingresar allá. Tenemos la información de la demanda, entonces con algunas de las fuentes que les mostré, ¿cierto? Puede determinar si mi producto, ¿cierto? Va a tener oportunidades en el exterior claramente, ¿cierto? En el ejercicio que hicimos, vemos que el aguacate Hass tiene oportunidades en Europa, ¿cierto? Países Bajos, Reino Unido, España y como lo vimos también en algunas de las fuentes, vemos que Países Bajos es un país que está pues bastante fuerte y bien posicionado a nivel internacional. ¿Listo? Información de la oferta en las estadísticas que vimos anteriormente, vimos que efectivamente ese es un producto que se vende y lo compran en Europa. Acceso a los mercados exteriores, ya vimos en el caso de Países Bajos que el arancel es del 0%. Ahora hay que cumplir con la normatividad en ese país y en la Unión Europea, en donde vimos que en uno de los ítems a tener en cuenta es el tema del etiquetado y el tema del empaque. Y el transporte y la logística lo vimos en la fuente de ProColombia, ¿cierto? Los diferentes accesos, canales de accesos para llegar a ese país. Tenemos aéreo, marítimo y como les comenté anteriormente, si es Aguacatejas, la recomendación es que se envíe medio de transporte marítimo que salga por Cartagena y que llegue al puerto de Rotterdam el tiempo aproximado es de unos 15 días, ¿vale? Entonces, tengo toda esa información y voy a empezar a recopilarla, ¿cierto? Para sacar un análisis utilizando una matriz de preselección de mercados. Dice aquí que la finalidad de esta herramienta de marketing internacional y es identificar y valorar unos criterios para realizar de forma objetiva la selección de aquellos países más favorables para la internacionalización y quiero hacer una pausa acá. Dice acá de forma objetiva, es realmente analizar, ¿cierto? Y acorde a lo que me diga, ¿cierto? La data, ¿cierto? El análisis de la data es que se tienen que tomar decisiones, en este caso, que sean decisiones responsables, porque es que este tema de internacionalización es tiempo, es plata, ¿cierto? Digamos que la empresa no está para desperdiciar o derrochar ni recurso humano, ni recurso monetario. Por eso la importancia de hacer estos informes de la manera más juiciosa que se pueda
con el fin de que se puedan tomar buenas decisiones. Dice acá, a partir de una preselección de países se aplican unos criterios sobre los que se va a hacer la selección y posteriormente se ponderan con unos coeficientes que sirven para dar más peso a los criterios más importantes. Entonces, en este caso, yo empiezo a revisar diferentes, ¿cierto? Países con el fin de determinar cuál es el país al que yo debería exportar. Entonces, ¿cuáles son las variables que se deben tener en cuenta? Aquí estoy colocando algunas, pueden ser más. Económica, de economía, de demografía, de comercio exterior, política comercial, logística y mercadeo. Como ustedes podrán ver ahí, cada una tiene una ponderación, ¿cierto? La suma de todas estas variables me tiene que dar 100% y yo empiezo a hacer una calificación, ¿vale? En donde la mejor opción será 5, ¿cierto? La menor opción será 1 y el si es neutro o no aplica, la puntuación va a ser de 3, ¿listo? Entonces, en este caso, estamos evaluando a Ecuador y Perú para un proceso de internacionalización. Entonces, como ustedes sabrán, Ecuador tiene como moneda el dólar, ¿cierto? Ecuador tiene el sol peruano. Entonces, en este caso es más fuerte el dólar, ¿cierto? Entonces, a Ecuador le doy 5, a Perú le doy 1. Y así empiezo a calificar cada uno de los ítems y aquel que me dé una mayor puntuación a ese será el país con el que yo debo comenzar mi proceso de internacionalización. En este caso, solamente evaluando únicamente la variable de economía, vemos que van igualados en 2.10. Tendría que terminar con demografía, comercio exterior, política comercial, logística y finalmente mercadeo para poder determinar a qué país voy a internacionalizar. Entonces, mis estimados estudiantes, esto no lo hace el gerente de negocios internacionales ni lo hace el gerente de comercio exterior. Seguramente el coordinador de exportaciones, ¿cierto? O el asistente será el encargado de enviarle esta información de tipo gerencial, ¿cierto? En este caso al gerente, para que la mire, la revise y posteriormente sea tomándose la decisión correcta de a qué país debería yo internacionalizar. Entonces, antes de terminar, mis estimados estudiantes, pues digamos que era la sesión que teníamos el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, comentario del tema que acabamos de ver en esta sesión. Preguntas que tengan, comentarios, aportes. Jorge Arturo, te escucho. Profe, buenas noches. Una pregunta, profe. Digamos que es la grabación de esta clase, su merced la está cargando en la página, en la plataforma. En un canal de YouTube. Ok. Profe, se lo pregunto porque pues, es para entrar después a cacharrear en cada una de las páginas que están bien interesantes. Yo solo había manejado Legiscomex, pero Sí. las otras están bien chéveres. No, yo la cargo acá, entonces también la cargo acá y en el link que yo les envío mañana les debo enviar un link. Ustedes ahí podrán ver todas las sesiones. Sí, y como le dice Jorge, pues muchas de estas son gratuitas y digamos que obviamente toca seguir explorando más, ¿no? Pero digamos que acá usted tiene como una base para saber a qué país, ¿cierto? Usted va a vender su producto de exportación. Listo, Jorge. Entonces mañana yo envío ese link. Otro aporte, comentario, pregunta que tenga alguno de mis estimados estudiantes. Luisa. Buenas noches, profe y compañeros. Pues a modo de aporte, pues era para decirle a los que no saben que pues nosotros por parte de la universidad sí tenemos acceso a Legiscomex y pues a mí esa herramienta se me hace que es súper buena. Las otras herramientas que el profesor pues nos daba, pues no las conocía y la verdad se me hacen también muy buenas, entonces pues no, era eso, profe. Listo, Luisa. Entonces la idea es que ustedes empiecen a aprovechar esas herramientas, ¿cierto? Con el fin, la idea es que usted tenga cada vez más elementos, ¿cierto? Para determinar, vender, ¿cierto? Pues usted me pregunta a mí, pues usted esto lo puede utilizar en su empresa como tal, ¿cierto? Porque sé que hay muchos chicos que están aquí
están trabajando en el área de comercio exterior, negocios internacionales, usted puede asesorar perfectamente a un empresario que diga, bueno, ¿a dónde yo puedo exportar mi producto? Esto es una base, no va a decir que con esto usted ya le puede decir a un empresario que va a exportar, pero usted está aquí haciendo un estudio de mercado, ¿cierto? Usted está dándole un análisis, usted le está dándole un entregable que seguramente a un empresario le puede servir, ¿cierto? Listo, Luis. ¿Algún otro comentario, mis estimados estudiantes? Bueno, si no hay más comentarios, entonces nos vamos a mirar cuál es la actividad evaluativa número 6. Dice, sistemas de información gerencial. Realice un video interactivo por medio de la herramienta Pouton, no la conozco, en el cual indique los diferentes sistemas de información gerencial, para qué sirven, cuáles son sus objetivos y elementos, y elementos de los CIG. Entonces aquí, ¿qué es lo que es? Primero tienen ustedes que montar un video, ¿cierto? Entonces aquí ustedes lo montan, ¿cierto? En la asignación de la sesión número 6. Ustedes me imagino que me dejan el link para que yo pueda ver el video y tienen que indicar exactamente lo que les tienen que contestar, lo que les están preguntando acá, ¿cierto? ¿Cuáles son los diferentes sistemas de información gerencial? Esa es una. ¿Para qué sirven? Son dos preguntas. ¿Cuáles son sus objetivos? Son tres preguntas y elementos de los S y G. ¿Cierto? Un video en el que se contesten estas cuatro preguntas. Dice, la plataforma permite subir el video a su canal de YouTube. Pueden realizar el envío del enlace en un archivo de Word o PDF. Debe subirlo como asignación a la plataforma, a lo que yo estaba diciendo anteriormente, para que el docente entregue la calificación y retroalimentación y toca entregarlo a más tardar el 2 de octubre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes, respecto a esta asignación, esta actividad evaluativa, o todo está claro? Para mí está claro, profe. Listo. ¿Alguien más o todo claro? Profe, buenas noches. Para ese video no es necesario que esté la voz de uno, ¿cierto? No, pero la idea es que pues lo hagan ustedes, ¿no? Que ustedes, pues para mí la idea es que lo hagan ustedes, pero yo no le veo rollo en que, pero obviamente, bueno, yo no le veo rollo, pero en lo posible que sean ustedes los que hagan el video, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Obviamente, yo no sé si en esta herramienta solamente sale el audio o sale en la imagen de ustedes, no lo sé, pero en lo posible que sea de ustedes. Profe, pues tengo entendido que incluso ellos van generando como un audio a lo medida que uno vaya escribiendo. Es que tampoco lo he manejado mucho. Ah, bueno. Ah, si es así, listo, no hay ningún problema. La verdad no la conozco, lo importante es que salga el video. Y pues tampoco aparecemos nosotros porque son muñecos como dinámicos que van explicando la temática que uno tiene que presentar. Ah, perfecto. Entonces solamente sería la voz de ustedes, el audio. Vale. Listo. ¿Algún otro comentario, mis estimados estudiantes? Bueno, si no hay más comentarios, la próxima sesión sería, no el jueves, me imagino que ya están programados para el partido de Uruguay. Partido importantísimo para la clasificación. Entonces, ¿cómo vamos a mañana el partido? Eso no estaría bien. Entonces, el encuentro sincrónico queda para el viernes 8 de octubre de 7 p.m. a 8 p.m. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, mis estimados estudiantes, pues muy contento de que se hayan conectado nuevamente y que